La Biblia no promete que nunca tendrás presión económica. Promete que nunca tendrás que vivir esclavo del dinero. Esta afirmación, sencilla y profunda, establece el marco correcto para entender la libertad financiera desde una perspectiva cristiana. Jesús habló con claridad sobre el afán, no porque ignorara las necesidades reales de las personas, sino porque conocía el poder destructivo de la ansiedad cuando gobierna el corazón. En Mateo 6. 31 al 33, Cristo no minimiza la comida, la ropa o el futuro, sino que coloca cada cosa en su lugar correcto. El problema no es necesitar provisión, el problema es vivir dominado por la preocupación constante de obtenerla. La libertad financiera comienza cuando el alma deja de correr detrás del dinero y aprende a caminar delante de Dios con confianza. Muchos creyentes confunden fe con pasividad y espiritualidad con desorden. Jesús nunca enseñó a vivir irresponsablemente, enseñó a vivir alineados. Buscar primero el reino no es una excusa para evadir la planificación, sino la base para ordenar toda la vida. Cuando el reino ocupa el primer lugar, las decisiones financieras dejan de ser impulsivas y se vuelven conscientes. El error común que esclaviza financieramente es poner la provisión material como prioridad y esperar que Dios bendiga lo que nunca se le consultó. Esa inversión del orden produce ansiedad, porque el corazón intenta sostener lo que solo Dios puede gobernar. La corrección bíblica no consiste en rechazar el dinero, sino en redefinir su función. El dinero es un siervo útil, pero un amo cruel. Cuando una persona busca seguridad en lo que posee o en lo que espera poseer, inevitablemente vivirá con temor a perderlo. En cambio, cuando la confianza está puesta en Dios, el dinero deja de ser una fuente de identidad y se convierte en una herramienta de servicio. Jesús promete provisión, pero no promete ausencia de proceso. Promete dirección, paz interior y orden mental cuando la prioridad es correcta. En el mundo económico actual, donde la publicidad estimula el consumo y el crédito se ofrece como solución inmediata, vivir este principio requiere valentía espiritual. Significa aprender a decir no, aprender a esperar y aprender a distinguir entre deseo y necesidad. Significa evaluar decisiones financieras no solo por lo que prometen a corto plazo, sino por lo que producen en el alma a largo plazo. Una vida financieramente libre no es la que nunca enfrenta presión, sino la que enfrenta presión sin perder la paz. En este punto, es saludable detenerse y reflexionar. No para culparse, sino para examinar con honestidad dónde está puesta la prioridad. Muchos descubren que su mayor carga no es la falta de dinero, sino el peso de decisiones tomadas sin dirección. Otros reconocen que han vivido más pendientes de lo que falta que agradecidos por lo que ya ha sido provisto. Tomarse un momento para escribir lo que el corazón está comprendiendo puede abrir una puerta de claridad y sanidad interior. La libertad financiera cristiana no comienza con más dinero, sino con menos ansiedad. No comienza en la cuenta bancaria, comienza en la mente y en el corazón. Cuando el reino ocupa el primer lugar, el dinero deja de ser una fuente de angustia y se convierte en un área más bajo el gobierno de Dios. Esta es la base sobre la cual todo lo demás se construye. La Biblia no presenta el orden financiero como una sugerencia opcional, sino como una expresión visible de fidelidad interior. Proverbios 22:7 declara que el que toma prestado es siervo del que presta, revelando que la esclavitud financiera no comienza en la falta de dinero, sino en la pérdida de gobierno. Muchas personas oran por libertad económica mientras viven desordenadamente, esperando que Dios haga un milagro donde primero se requiere obediencia. El error común que esclaviza financieramente es confundir aumento con avance, creer que ganar más resolverá lo que nunca se quiso ordenar. El desorden financiero no siempre es producto de irresponsabilidad consciente. A veces nace de la presión social, del miedo a quedarse atrás, de la comparación constante y de decisiones tomadas para sostener una imagen. Cuando una persona vive reaccionando a las demandas externas, pierde la capacidad de administrar con sabiduría. La deuda prolongada no solo limita el ingreso, limita la visión, reduce la capacidad de elegir y aumenta la ansiedad silenciosa. No es solo un asunto de números, es un asunto de dominio interior. La corrección bíblica comienza con una palabra que muchos evitan porque no promete resultados rápidos: fidelidad.
Lucas 16:10 al 11 enseña que quien es fiel en lo poco también lo será en lo mucho, y que nadie puede esperar administrar lo verdadero si no ha aprendido a ser fiel en lo ajeno. Dios no libera financieramente a quien no ha desarrollado carácter administrativo. La libertad financiera es una consecuencia de la fidelidad diaria, no un premio arbitrario que cae del cielo. Ser fiel implica saber exactamente qué entra, qué sale y por qué sale. Implica asumir responsabilidad sin culpar al sistema, a la economía o a terceros. Implica reconocer errores sin justificarlos y tomar decisiones correctivas, aunque sean incómodas. En la Biblia, el orden siempre precede a la multiplicación. Dios ordenó el caos antes de llenarlo de vida. De la misma manera, el orden financiero prepara el terreno para la provisión sostenible. Aplicar este principio en el mundo actual requiere disciplina y humildad. Significa establecer límites, crear hábitos sanos y aprender a vivir dentro de posibilidades reales. Significa entender que decir no hoy puede ser la mayor expresión de fe para vivir en paz mañana. La fidelidad financiera no se mide por cuánto se tiene, sino por cómo se administra lo que se tiene. Cuando una persona aprende a gobernar lo poco, recupera la dignidad, la claridad y la capacidad de decidir sin miedo. Este es un buen momento para detenerse otra vez y observar el propio camino. No para juzgarse con dureza, sino para reconocer patrones. ¿Ha habido orden o improvisación constante? ¿Se ha buscado multiplicar sin antes ser fiel? Escribir estas reflexiones ayuda a traer a la luz áreas que necesitan corrección y gracia. La fidelidad no esclaviza, libera. El orden no limita, protege. Cuando estos principios se abrazan, la ansiedad comienza a perder fuerza y la libertad interior empieza a tomar forma. La Escritura presenta el contentamiento como una fuerza espiritual poderosa, no como resignación ni conformismo pasivo. En 1 Timoteo 6 al 8 se declara que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, y esa afirmación confronta directamente la mentalidad dominante de este tiempo. El error común que esclaviza financieramente es confundir ambición con propósito y crecimiento con acumulación desmedida. Muchas personas no están persiguiendo provisión, están persiguiendo validación, y ese camino nunca produce descanso. La ambición sin gobierno espiritual empuja a comparar constantemente, a desear lo que otros tienen y a medir el propio valor por posesiones visibles. Esa carrera no tiene línea de llegada. Siempre habrá alguien con más, alguien con algo nuevo, alguien aparentando una vida mejor. El corazón que vive comparándose nunca descansa, porque su referencia no es la voluntad de Dios, sino el estándar cambiante del entorno. Esta es una de las fuentes más profundas de ansiedad financiera, aunque pocas veces se reconoce como tal. La corrección bíblica no apaga el deseo de avanzar, lo purifica. El contentamiento no dice no quiero nada más, dice no necesito nada más para estar en paz. Cuando una persona aprende a estar agradecida por lo que tiene mientras trabaja con diligencia por lo que viene, rompe una de las cadenas más fuertes del consumo moderno. El dinero deja de ser una medida de éxito y vuelve a ocupar su lugar como recurso administrable. El corazón contento no es indiferente, es libre. Jesús nunca enseñó a conformarse con la mediocridad, pero sí confrontó la obsesión por acumular. Enseñó que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuando el alma se aferra al dinero como fuente de seguridad, pierde sensibilidad espiritual. Cuando aprende a confiar en Dios como proveedor, recupera claridad y discernimiento. El contentamiento restaura la capacidad de disfrutar lo que se tiene sin culpa y de aspirar a más sin ansiedad. En el mundo económico actual, practicar este principio es profundamente contracultural. Significa elegir gratitud en lugar de queja, propósito en lugar de apariencia y procesos sostenibles en lugar de atajos. Significa revisar decisiones de compra, estilos de vida y metas financieras preguntándose no solo si algo es posible, sino si es necesario y saludable. Muchas cargas financieras desaparecerían si se tomaran decisiones desde el contentamiento y no desde la presión social. Este es otro punto donde el corazón puede detenerse y escucharse. No para justificarse, sino para discernir si las metas actuales nacen de convicción o de comparación.
Escribir lo que se ha descubierto en este proceso puede traer una libertad inesperada. El contentamiento no reduce el potencial, lo enfoca. No apaga los sueños, los ordena. Cuando una persona deja de ser dominada por el deseo constante de más, comienza a experimentar una forma de riqueza que no depende de las circunstancias externas. La Biblia enseña que la administración es una responsabilidad espiritual antes de ser una habilidad técnica. Salmos 37. 21 afirma que el impío toma prestado y no paga, mientras que el justo es misericordioso y da, revelando que la forma en que una persona maneja el dinero refleja el estado de su corazón. El error común que esclaviza financieramente es esperar abundancia sin haber desarrollado capacidad administrativa. Muchos desean más recursos, pero pocos se preparan para gobernarlos con sabiduría. La mala administración no siempre se manifiesta en grandes excesos. A menudo se esconde en pequeños descuidos repetidos, en gastos no evaluados, en la ausencia de planificación y en la costumbre de reaccionar en lugar de dirigir. Cuando no hay claridad, el dinero se dispersa, y cuando el dinero se dispersa, la ansiedad aumenta. No porque Dios haya dejado de proveer, sino porque la persona no ha aprendido a canalizar lo que recibe. La falta de administración convierte incluso la bendición en carga. La corrección bíblica devuelve el enfoque al mayordomo. La Escritura es consistente en mostrar que Dios confía recursos a quienes pueden administrarlos. Antes de multiplicar panes, Jesús ordenó a la gente. Antes de prosperar a Israel, estableció leyes, tiempos y límites. La administración precede a la abundancia porque forma carácter, visión y dominio propio. Sin administración, la abundancia no libera, amplifica el desorden existente. Administrar no es controlar por miedo, es dirigir con propósito. Implica asignar, priorizar y evaluar. Implica entender que cada recurso tiene un destino y que no todo ingreso debe convertirse en consumo inmediato. La administración sana elimina la improvisación constante y reemplaza la urgencia por claridad. Cuando una persona sabe hacia dónde va su dinero, su mente descansa. La paz financiera no surge de tener mucho, surge de saber gobernar lo que se tiene. En el contexto económico actual, este principio requiere intención consciente. Significa presupuestar, planificar, separar para dar, ahorrar y cumplir compromisos. Significa resistir la cultura del gasto impulsivo y abrazar procesos que no siempre son visibles ni celebrados. La buena administración no siempre produce aplausos, pero produce estabilidad. Y la estabilidad es una forma profunda de provisión divina. Este es un momento clave para observar si el dinero está siendo dirigido o si simplemente está siendo reaccionado. Escribir lo que se ha entendido sobre la propia administración ayuda a transformar intención en acción. La libertad financiera bíblica no llega cuando hay abundancia sin control, sino cuando hay gobierno interior que produce orden exterior. Cuando Dios gobierna el dinero deja de gobernar a la persona y la ansiedad comienza a ceder espacio a la paz. La Escritura dirige finalmente la mirada hacia el propósito, porque sin propósito toda acumulación pierde sentido. La libertad financiera bíblica no se mide por cuánto se retiene, sino por para qué se administra. Cuando el dinero se convierte en un fin en sí mismo, el corazón se encierra y la visión se reduce. El error común que esclaviza financieramente es vivir acumulando por temor, como si el futuro dependiera exclusivamente de reservas humanas. Ese enfoque produce ansiedad constante, porque nunca parece suficiente. Siempre falta algo más para sentirse seguro. La corrección bíblica revela que el propósito redime la relación con el dinero. Cuando una persona entiende que sus recursos están llamados a servir a algo mayor que su comodidad, el dinero pierde poder emocional. Dar deja de ser una pérdida y se convierte en una expresión de libertad. Salmos 37 horas y 21 minutos muestra un contraste claro entre quien toma y no paga y quien es justo y da. No se trata solo de una conducta externa, se trata de una mentalidad transformada. La generosidad no nace de la abundancia, nace del gobierno interior. Jesús enseñó que donde está el tesoro, allí estará también el corazón. Cuando el propósito está alineado con Dios, el corazón se mantiene libre aún en temporadas de presión.
La acumulación sin propósito encadena, porque exige vigilancia constante. El propósito, en cambio, ordena, libera y orienta. Una persona con propósito puede manejar temporadas de escasez sin desesperarse y temporadas de abundancia sin perder el alma. Esa estabilidad interior es una de las mayores expresiones de libertad financiera cristiana. En el mundo actual, donde se promueve el éxito como acumulación visible, vivir con propósito requiere convicción profunda. Significa preguntarse no solo cuánto se gana, sino para qué se vive. Significa evaluar decisiones financieras a la luz del impacto que producirán en otros, en la familia, en la comunidad y en el llamado personal. Cuando el propósito gobierna, el dinero encuentra su lugar correcto. Ya no define identidad ni valor, solo sirve a una asignación mayor. Aquí es importante detenerse una vez más y permitir que el corazón responda con honestidad. ¿Está el dinero sirviendo al propósito o el propósito ha sido ajustado para servir al dinero? Escribir esta reflexión puede revelar prioridades ocultas y abrir espacio para una relación más sana con los recursos. No se trata de dar para aparentar espiritualidad, sino de vivir alineados con una visión que trasciende la acumulación personal. La Biblia no promete que nunca tendrás presión económica. Promete que nunca tendrás que vivir esclavo del dinero. Esta verdad cierra el círculo de la libertad financiera desde una perspectiva cristiana. La libertad no es ausencia de desafíos, es presencia de gobierno interior. Cuando la prioridad espiritual es correcta, el orden y la fidelidad se establecen, el contentamiento libera, la administración da claridad y el propósito otorga sentido. Examinar la relación personal con el dinero no es un ejercicio de culpa, es una invitación a la paz. Confiar en Dios no elimina la responsabilidad, la ennoblece. Y cuando la confianza está bien puesta, el corazón descansa, aún en medio de un mundo económico incierto. Al llegar a este punto, la enseñanza no busca cerrar con una fórmula, sino con una invitación a la honestidad. La libertad financiera desde una perspectiva cristiana no se impone, se discierne. No se recibe como un objeto externo, se forma como una condición interna. A lo largo de estos principios, queda claro que Dios no está interesado únicamente en cuánto dinero pasa por las manos de una persona, sino en cuánto gobierno tiene esa persona sobre su corazón. El dinero es una de las áreas donde más fácilmente se revela en qué o en quién se confía realmente. Muchos han vivido durante años bajo presión económica creyendo que el problema es la cantidad de recursos, cuando en realidad la raíz ha sido una relación desordenada con el dinero. Otros han tenido temporadas de abundancia y aún así han vivido con ansiedad, miedo y tensión constante. Esto confirma una verdad sencilla pero profunda. La paz financiera no depende de las circunstancias externas, sino del lugar que ocupa Dios en el interior. Cuando el dinero intenta ocupar el trono, el alma se inquieta. Cuando Dios gobierna, aún lo incierto encuentra descanso. Examinar la relación personal con el dinero requiere valentía espiritual. No para señalar fallas con dureza, sino para permitir que la luz de la palabra ordene lo que se ha vuelto confuso. Preguntarse por qué se toman ciertas decisiones, qué emociones gobiernan el gasto, qué temores impulsan la acumulación o qué comparaciones alimentan la insatisfacción abre un espacio de sanidad. El dinero no es neutral cuando gobierna el corazón, pero se vuelve una herramienta bendita cuando es puesto bajo autoridad correcta. La Escritura no llama a vivir sin responsabilidades ni a ignorar la realidad económica. Llama a vivir con fe madura, con dominio propio y con propósito claro. La libertad financiera bíblica no es vivir sin planes, es vivir con dirección. No es evitar el trabajo, es dignificarlo. No es rechazar la provisión, es recibirla sin idolatrarla. En ese equilibrio se encuentra una forma de vida que produce orden exterior porque primero ha producido paz interior. Este es un buen momento para que cada oyente se permita responder con sinceridad. No hacia afuera, sino en lo profundo. ¿Dónde ha estado puesta la confianza? ¿Qué ha producido más ansiedad que paz? ¿Qué ajustes son necesarios para que el dinero vuelva a ocupar su lugar correcto? Escribir estas reflexiones no es un acto menor, es una forma de alinear pensamiento, emoción y decisión. La transformación comienza cuando la verdad es reconocida y recibida.
La Biblia no promete que nunca tendrás presión económica. Promete que nunca tendrás que vivir esclavo del dinero. Esa promesa no elimina los desafíos, pero redefine la forma de enfrentarlos. Cuando la confianza está puesta en Dios, el corazón aprende a caminar con firmeza aún en terreno inestable. La libertad financiera cristiana no es una meta lejana, es un proceso diario de rendición, orden y propósito. Y en ese proceso, el alma descansa, la mente se aclara y la vida comienza a reflejar una paz que el dinero nunca pudo comprar. Si este mensaje habló a tu corazón, tómate un momento para escribir lo que Dios te mostró mientras escuchabas. A veces ponerlo en palabras trae más claridad que guardarlo en silencio. Tu reflexión puede ser el primer paso hacia un cambio profundo y también una ayuda para otros.